Es muy importante comprender que la espiritualidad tiene un campo único de estudio. La espiritualidad se refiere a un ámbito de la experiencia humana que no puede ser comprendido ni desarrollado desde perspectivas que pudieran parecer similares. Es decir, la espiritualidad es diferente a la psicología y es diferente a la religión. La espiritualidad cubre un ámbito de realidad que no puede ser penetrado correctamente ni desde el ámbito de la psicología ni desde el ámbito de la religión. Esto es muy importante porque nos permite entender que la perspectiva espiritual es una perspectiva única y que cubre un campo que es el campo más profundo o superior de la experiencia humana. Como ejemplo de esto, podemos mencionar el tema de la felicidad. La felicidad no es un asunto de la psicología, no es un tema que pueda ser estudiado por la psicología, ni tampoco es un tema que sea importante ni relevante en el mundo de la religión o de las iglesias. Entonces así podemos nosotros entender que la inteligencia espiritual se ocupa de un ámbito único y que es importante diferenciar espiritualidad de lo que es psicología y de lo que es religión, porque si no, no podemos estudiar un ámbito tan importante como es el nivel superior y final de la conciencia humana. Por ejemplo, la meditación no es un tema de la psicología y no es un tema de la religión, es un tema espiritual. Entonces, si hablamos de meditación, tenemos que hacerlo desde una perspectiva espiritual, no desde una perspectiva religiosa, porque para empezar, la meditación no es un tema de las religiones. Y tampoco lo podemos hacer desde la psicología, porque no es un tema tampoco de la psicología. Por eso la meditación, aunque últimamente ha habido intentos de vincular a la psicología, la meditación no es psicoterapia. Cuando se quiere llevar la meditación al ámbito de la psicología, se destruye la meditación. Es decir, no podemos utilizar la meditación para hacer psicoterapia. Son dos cosas muy diferentes, tienen fines diferentes, fundamentos filosóficos diferentes, y entonces es imposible, ¿sí? Además innecesario. Finalmente, si se quieren encontrar resultados, pues hay que entrar al mundo de la espiritualidad y de la meditación. Entonces, es muy importante distinguir espiritualidad de religión y de psicología. La religión se articula generalmente en iglesias, es una práctica de creer en creencias, de llevar a cabo ceremonias y rituales y bajo criterios de tradición, fe y autoridad. La psicología separa la conciencia en dos aspectos básicos que no están presentes, esta separación, en el ámbito de la espiritualidad. La psicología no tiene una ética en el sentido como lo vemos en la espiritualidad, ¿sí? Es decir, no hay una conciencia moral en sí misma, aunque los psicólogos pueden decir que sí, pero en realidad no es así. Entonces es muy importante hacer esta distinción. Una cosa es la espiritualidad, otra cosa es la religión. Una cosa es la espiritualidad, otra cosa es la psicología. Esta distinción es muy importante porque si no la hacemos, no vamos a poder, como en el pasado no se pudo, entrar al estudio de los ámbitos más profundos del ser humano. Hay grupos que consideran que es un problema hablar o tratar de distinguir la espiritualidad de la religión. Sin embargo, es necesario. Es necesario entrar a hacer una distinción entre lo que es la espiritualidad y lo que es la religión,
porque necesitamos atender una serie de experiencias desde una perspectiva espiritual. ¿Y por qué desde una perspectiva espiritual? Repito otra vez, porque ese ámbito de experiencia no puede ser estudiado ni por la religión ni por la psicología. Ya puse 2 ejemplos. Uno sería el ámbito de la meditación, otro sería el ámbito de la felicidad, ¿sí? Otro sería incluso el ámbito de la conciencia, ¿sí? Son temas que no pueden ser estudiados a cabalidad y correctamente ni desde la psicología ni desde la religión. Y así podemos hablar de otro gran ámbito de experiencia. Entonces, tenemos por un lado la psicología, que se centra en el estudio de los fenómenos de la mente, el pensamiento, las emociones, sensaciones, la conducta, cuya técnica central es la psicoterapia, ¿sí? Donde hay una división, una cosa es la conciencia moral, otra cosa es la conciencia psicológica. Eso es lo que hace la psicología. Por ejemplo, en la espiritualidad, la conciencia moral y la conciencia psicológica están unificadas, es uno solo, no hay separación, pero la psicología las divide y se queda nada más con la conciencia psicológica y elimina la conciencia moral. 2, está la perspectiva religiosa, que es una práctica de creer en creencias basada en la tradición, la autoridad, y cuya técnica central es la oración. Su criterio obviamente es la fe. Y 3, la perspectiva espiritual, basada en la sabiduría, basada en la meditación, en el autoconocimiento, cuyo procedimiento central es la meditación. Y el rango de fenómenos o de experiencias que cubre son la felicidad, la paz interior, la gratitud, la compasión, los estados óptimos de conciencia, los estados de plenitud, de bienestar y de realización final de los seres humanos. Y eso solamente se va a lograr desde una perspectiva espiritual. Por eso es tan importante diferenciar la espiritualidad de la psicología y de la religión. Cuando hablamos de espiritualidad en este sentido, estamos hablando obviamente de una espiritualidad laica, en el sentido en que la espiritualidad no promueve ningún conjunto de creencias, ni de iglesias, ni de dogmas, ni de mitos, ni de tradiciones. La espiritualidad es una experiencia directa, inmediata, de unidad con la totalidad y de reconciliación con todos los seres. Es el camino directo a la iluminación. Por eso es tan importante la inteligencia espiritual. La inteligencia espiritual es el ámbito de los cambios profundos. La inteligencia espiritual es lo que permite que nosotros podamos lograr cambios profundos en las personas, en las organizaciones, en la educación, en el mundo empresarial, en el capitalismo consciente, en donde queramos. Si nosotros vamos a tener una intervención profesional en cualquier ámbito de la experiencia humana y si queremos cambios profundos, cambios de paradigma, cambios inspiradores, la perspectiva siempre tendrá que ser espiritual. Igual en educación, no podemos nosotros tener una propuesta educativa realmente integral si dejamos la espiritualidad fuera, porque entonces estamos haciendo lo mismo que se ha hecho durante las últimas décadas e incluso siglos. Entonces, por eso es muy importante esta distinción. Una cosa es psicología, otra cosa es religión y otra cosa es la espiritualidad.